Supercrack Estrella presenta. Existe una vieja superstición acerca de estos 3 golpes en la puerta. Juegos Olímpicos de París 2024. ¿Por qué hay 3 golpes de bastón antes de cada evento? Cuando entramos el otro día a San Pedro el Viejo para grabar los claustros y contaros curiosidades del monumento, ¿cuál fue nuestra sorpresa al acceder a la iglesia? Encontrarnos con un espectacular fenómeno de luces de colores provenientes de las vidrieras, inundando todo el espacio. No solo podréis descubrir estos fenómenos en la iglesia, si accedéis al claustro la guía os explicará cómo el capitel de la Candelaria se ilumina justo ahora que es su tiempo de celebración, rosetones que se reflejan en el suelo. Un crismón donde ya hacen alusión a la importancia de la luz en el templo, etc. Todos estos ocurren durante el equinoccio, pero a lo largo del año hay otros igual de impresionantes. Por ejemplo, el día de San Lorenzo, el día 10 a las 17 tiene lugar un fenómeno de luz maravilloso, en el que un círculo rojo, simbolizando la pasión del mártir, recorre todo el altar hasta posarse en la cara de la imagen del santo presente en el retablo mayor. Os dejamos las fotografías con 0 filtros, para que os entren ganas de venir a descubrir este mágico evento durante el mes de febrero. El 24 de diciembre de 2024, el Vaticano anunció una ceremonia sin precedentes que sacudirá los cimientos del catolicismo mundial. El sucesor de Pedro abrirá la puerta santa del jubileo 2025, pero documentos filtrados revelan que este ritual milenario esconde secretos que la Iglesia ha guardado durante siglos. ¿Estamos ante el cumplimiento de profecías antiguas o un portal hacia lo desconocido? El jubileo extraordinario. Más que una celebración cada 25 años, el Vaticano celebra un año santo, pero el jubileo 2025 es diferente. El tema oficial Peregrinos de la Esperanza oculta una verdad más profunda. Según manuscritos antiguos descubiertos en la Biblioteca Vaticana en 2024, las puertas santas funcionan como portales dimensionales. En 1139, el arzobispo irlandés San Malaquías escribió profecías sobre los últimos papas antes del fin de los tiempos. El Papa Francisco es, según muchos estudiosos, el último papa de la lista. La profecía lo describe como Pedro el Romano, quien guiará a la Iglesia durante muchas tribulaciones. Coincidencia inquietante. El jubileo 2025 cae exactamente 2000 años después del supuesto año de la crucifixión de Cristo. Numerología bíblica y antiguos textos cristianos sugieren que los jubileos tienen un poder espiritual extraordinario. Las 4 puertas santas. Un ritual de invocación. El Vaticano abrirá 4 puertas santas simultáneamente. Basílica de San Pedro, Basílica de San Juan de Letrán, Basílica de Santa María la Mayor, Basílica de San Pablo extramuros. Fenómenos inexplicables durante jubileos anteriores. La historia registra eventos extraños durante años santos previos. 1950. Miles de peregrinos reportaron visiones de luces celestiales sobre San Pedro. 1975. Anómalas lecturas electromagnéticas fueron detectadas en las basílicas. Archivos desclasificados de la Policía Vaticana. 2000. 30 millones de peregrinos pasaron por las puertas santas, muchos reportando experiencias espirituales intensas y si todo lo que creías sobre las catedrales fuera falso. Durante siglos, las catedrales góticas han sido vistas como templos dedicados a Dios, pero hay quienes creen que su verdadero propósito no era espiritual sino energético. Muchas de ellas están construidas sobre antiguos nodos telúricos, puntos donde la energía de la Tierra se concentra. Sus suelos tienen figuras geométricas que se parecen más a circuitos eléctricos que a simples decoraciones. Y en el centro siempre hay una losa especial, como si fuera un punto de activación. Pero eso no es todo. Las torres más altas tienen cruces que al mirarlas bien, parecen antenas. ¿Y si eran captadoras o emisoras de frecuencias electromagnéticas? ¿Y si estas estructuras estaban diseñadas para canalizar la energía del planeta y amplificarla? Algunos investigadores han medido frecuencias anómalas dentro de catedrales, incluso han reportado estados alterados de conciencia al permanecer en ciertos puntos exactos del lugar. ¿Y si estas casas de Dios eran en realidad máquinas sagradas para sanar, activar la mente o incluso conectar con otras dimensiones? Quizá por eso las construcciones modernas ya no se parecen en nada a las antiguas porque perdimos el manual o alguien lo ocultó y si la fe solo fue la cortina para ocultar la verdadera ciencia de las vibraciones. El Vaticano ha informado que 33 millones de personas atravesaron las puertas santas de Roma durante el Jubileo de la Esperanza, un signo elocuente del deseo profundo de reconciliación, misericordia y encuentro con Dios que habita en el corazón de la humanidad. Ya son 30 millones los peregrinos en lo que va del Jubileo.
Ahora todo apunta al jubileo de la resurrección de 2033. El próximo gran horizonte ya se vislumbra. El año santo de 2033, el bimilenario del misterio pascual de Cristo, su muerte y resurrección, que marcará los 2000 años desde los albores del cristianismo. Ya son 30 millones los peregrinos en lo que va del jubileo. Ahora todo apunta al jubileo de la resurrección de 2033. Científicos independientes han documentado alteraciones en campos electromagnéticos durante ceremonias masivas en el Vaticano, sugiriendo que la energía colectiva de millones de creyentes podría generar fenómenos medibles. La controversia, ritual satánico o ceremonia sagrada. Críticos del Vaticano, incluidos algunos cardenales conservadores, cuestionan ciertos elementos del jubileo 2025. El uso de simbolismo que algunos interpretan como esotérico ha generado polémica, pero defensores argumentan que estos son rituales cristianos milenarios mal interpretados por teóricos de conspiraciones. Lo cierto es que el Vaticano guarda en sus archivos secretos documentos sobre experiencias sobrenaturales que nunca han sido revelados al público. Desde hace 400 años, el Archivo Secreto Vaticano custodia los documentos más importantes de la historia de la Iglesia. Algunos de ellos han salido a la luz. Acompáñanos por el laberinto de salas y pasillos, donde se guardan documentos cruciales de nuestra historia. En el archivo todo es secreto, nada es desconocido. Como sucede con todos los archivos de Estado, los documentos no adquieren estatus de consultables hasta que ha transcurrido el período de rigor desde que se producen los hechos. En el Vaticano se trabaja por pontificados. Actualmente pueden consultarse las cartas del de Pío XI, fallecido en febrero de 1939. Sigue vedado el polémico período de Pío XII, los años de la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, los albores de la Guerra Fría. Uno de los lugares más protegidos del archivo es la cámara acorazada subterránea que custodia los sellos de oro remitidos al Vaticano por soberanos de toda Europa. Son unos ejemplares únicos, todos ellos repujados, prosigue el restaurador, mientras extrae de un estuche un pergamino del 1 de octubre de 1555 del que pende el emblema del rey de España Felipe II. Un sello de 800 gramos de peso, más de 11 centímetros de diámetro y 7 de grosor. Se manufacturó con el oro robado a los incas por Francisco Pizarro. Mire, un correo electrónico de hoy mismo, continúa Grilli. Piden información sobre las cartas de Poncio Pilatos relativas al juicio de Jesús. También hay quien escribe solicitando una cita con el Papa, y otros que lo hacen insultando por el escándalo de los curas pedófilos. Nos tienen por destinatarios de toda la correspondencia de la Santa Sede. También llegan solicitudes concretas, por ejemplo, a propósito de la concesión de títulos y condecoraciones a algún abuelo. Son muchos los que van en pos de credenciales que les franqueen el acceso a alguna orden caballeresca. La historia oficial del Archivo Secreto Vaticano comienza en 1612, año de su fundación por parte del Papa Paulo B. Borghese. La historia oficiosa, empero, comienza antes. El prefecto tiene ante sí numerosos folios, amarillentos por el paso del tiempo, que lo confirman. Son peticiones de personas que escribían al Papa ya en el siglo XVI. Archivum secretum significa privado, de exclusiva pertenencia del pontífice, para solicitar documentos o información, o con las exigencias más variopintas. Mire, esto es la petición de un miembro de la familia Sensi que, hallándose procesado, necesitaba una escritura notarial que lo exculpase. Se le respondió que el documento en cuestión no se localizaba. El archivo remitía copias de todo siempre que podía. Jamás fue una entidad muerta, sino una institución plenamente viva. Los documentos más antiguos conservados en el archivo secreto datan de los siglos VIII y -9. El Liber Diurnus Romanorum Pontificum es el formulario eclesiástico más antiguo, seguido de un pergamino del año 809 que sanciona una donación a la iglesia de San Pietro in Castelló en la ciudad de Verona. El acta forma parte del Fondo Veneto, que de por sí conserva cerca de 17.000 pergaminos. Una gota en un océano de documentos pendientes de estudio. Hay en el Archivo Vaticano documentos que relacionan los milagros con la vida extraterrestre. David Grusch, exfuncionario de inteligencia de Estados Unidos, testificó ante el Congreso sobre un encubrimiento de la existencia de extraterrestres en el que el Vaticano estaría involucrado. En los casi 80 kilómetros de estanterías de los archivos vaticanos, se custodian documentos que van desde notas papales manuscritas hasta misivas presidenciales. Algunos científicos e investigadores creen que en estos archivos podrían esconderse claves que relacionen los UAP, fenómenos anómalos no identificados, con la vida extraterrestre. Por ello, han solicitado acceso a los archivos apostólicos vaticanos para buscar información sobre incidentes OVNI.
El 13 de junio de 1933, un vehículo aéreo no identificado se estrelló cerca del lago Maggiore, entre Piamonte y Lombardía. Pensando que se trataba de un arma secreta alemana, el objeto fue recuperado y analizado por un equipo liderado por el inventor Guglielmo Marconi. Según Grusch, el Papa Pío XII facilitó el traslado del objeto a los Estados Unidos. El padre Tiso señaló que estudiar los milagros atribuidos a santos como posibles fenómenos paranormales podría ayudar a comprender los ovnis y nuestra conexión con otras civilizaciones. Jeffrey Kripal, profesor de religión en la Universidad Rice, agregó que los milagros católicos a menudo coinciden con experiencias de encuentros cercanos con ovnis. El Vaticano proyecta que 33 millones de personas, número altamente simbólico en el cristianismo, visitarán Roma durante 2025. Esta concentración masiva de fe, oración y energía espiritual creará condiciones únicas. Expertos en simbolismo esotérico notan que estas 4 basílicas forman un patrón geométrico en el mapa de Roma que coincide con antiguos símbolos de protección y portales dimensionales. ¿Casualidad o diseño deliberado? Ombrellino, paraguas pequeño. El ombrellino es un símbolo distintivo utilizado en las basílicas de todo el mundo. Diseñado con franjas amarillas y rojas, colores papales tradicionales, el dosel de seda es un símbolo de la autoridad del Papa. Durante la Edad Media, el ombrellino se llevaba encima del Santo Padre durante las procesiones. Una vez colocado, el ombrellino queda parcialmente abierto como símbolo de disponibilidad para recibir al Santo Padre. El ombrellino de la Basílica de St. Anne de Detroit contiene los escudos de armas del Vaticano, el Papa Francisco, el Arzobispo Vignerón, la Arquidiócesis de Detroit y la Basílica de St. Anna de Detroit. Tintinabulum, campanas. El tintinabulum, como el ombrellino, indica que la Basílica de St. Anne de Detroit tiene una relación especial con el Santo Padre. El tintinabulum, una campana montada en un poste, se coloca en una basílica católica romana para indicar su vínculo con el Papa. Durante la Edad Media y el Renacimiento, el tintinabulum se utilizó para alertar al pueblo de Roma de la aproximación del Santo Padre durante las procesiones papales. El diseño del tintinabulum de la Basílica de St. Anne de Detroit incorpora los detalles arquitectónicos de la basílica. Llaves de la cruz papal. Las llaves de la cruz papal son el símbolo del papado. Se refieren a la promesa de Cristo a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Mateo 16, 19. La presencia de las llaves simboliza la relación continua de la basílica con el Santo Padre, aunque todavía solía darse un paso más, porque la geometría podía convertirse en un vehículo para transmitir comunicaciones, mensajes no explícitos que en algunos casos eran muy sofisticados, manejando un lenguaje oculto conocido solo por los iniciados y que para ser descifradas requerían conocer el código de interpretación o al menos estar habituado a leer entre las líneas de esos elementos constructivos que se habían dispuesto de una determinada manera y no de otra. Esto fue algo utilizado sobre todo en ámbitos religiosos y también iniciáticos, aunque en ocasiones el exceso de retórica podía actuar en detrimento de la comprensión de la obra e incluso llegar a descuidar aspectos de forma o función esenciales. En general, la arquitectura entendida como lenguaje simbólico resulta muy controvertida, siendo objeto de discusiones continuas que debaten sobre las asociaciones y sus significados no explícitos, pero que son especialmente intensas al abordar la relación entre las interpretaciones y las intenciones originales. El análisis minucioso de las formas arquitectónicas permite descubrir esas trazas ocultas, habituales en los grandes edificios del pasado, bien por pragmatismo o bien por aspirar a fundamentarse en valores trascendentales y atemporales. En cambio, son poco utilizadas en la arquitectura moderna, más inclinada a la estricta funcionalidad o a la mera representación de estilo, y muy condicionada por otras cuestiones económicas. La geometría subyacente en aquellos edificios se revela en polígonos regulares o en figuras construidas con proporciones consideradas ideales, como la relación áurea o determinadas series numéricas. Se adivina también en líneas de trazado inequívoco, como rectas, círculos, óvalos, etc. E igualmente en ritmos y correspondencias matemáticas entre todos esos elementos. Tras elaborar esa firme estructura relacional que integraba todos los elementos importantes, solo quedaba fijar la escala y acordar una unidad de referencia respecto al sistema de medida elegido para que ese sistema geométrico y proporcional se transformara en un conjunto dimensional. Un ejemplo de aplicación de todo lo anterior es la fachada principal de la Basílica de San Pedro del Vaticano, en Roma.
Cuando Carlo Maderno, 1556-1629, se enfrentó a su diseño era consciente de la responsabilidad mayúscula que adquiría. Su obra iba a convertirse en la imagen exterior del mayor templo de la cristiandad católica y sus decisiones compositivas no podían ser triviales o simplemente estilísticas. Todo lo contrario, debían ser firmes e incuestionables, para lo cual requerían estar fundamentadas en un simbolismo trascendental y atemporal. Por eso, la fachada buscó ser la expresión de Dios a través del desarrollo de una interpretación geométrica de su nombre y naturaleza. El ritual de apertura, que involucra golpear la puerta sellada 3 veces antes de abrirla, se remonta a prácticas cristianas primitivas que algunos teólogos vinculan con rituales de invocación espiritual. ¿Cuál es el verdadero propósito de este acto simbólico? ¿Qué significa cuando escuchas 3 golpes, pero no hay nadie ahí? Durante los últimos años, sigo escuchando 3 golpes en mi puerta principal. Me he mudado 2 veces en los últimos años, lo escuché en la casa donde crecí y cuando la novia de mi papá abrió la puerta, empezaron a pasar cosas raras en la casa. Las cosas se movían todo el tiempo, podía oír a la gente hablar cuando estaba completamente solo en casa, y a menudo sentía que me estaban vigilando constantemente. Lo volví a oír en mi casa adosada y en mi apartamento, no abrí la puerta porque no había nadie ahí fuera y no iba a lidiar con eso. Lo que quiero saber es qué significa. Actualización. Me desperté bastante tarde hoy. Dormí hasta tarde. Así que me pongo a hacer mis cosas, abro las ventanas y me preparo para alimentar a mis gatos, cuando miro a mi balcón. 3 pájaros bebés muertos yacen en mi balcón, es el tercer día. Existe una vieja superstición acerca de estos 3 golpes en la puerta, sin causa aparente, conocida como golpes de la muerte. Supuestamente, los 3 golpes anuncian una muerte. A veces esta noticia se recibe a los 3 días, 3 semanas o 3 meses, según la leyenda, dependiendo de lo que la persona responda. Por ejemplo, si al oír golpes en la puerta se responde, adelante, las consecuencias se producirán en 3 días. Las supersticiones como esta subsisten debido a que resulta muy sencillo reforzarlas. Si creemos que 3 golpes predicen una muerte, estaremos mucho más atentos a las noticias de una muerte después de escucharlos. Esto se conoce como sesgo de confirmación, y no tiene nada de paranormal. Sin embargo, es la causa de los golpes lo que aquí nos interesa. Los 3 golpes o rasguños en la puerta son signos que fueron registrados en numerosos grimorios medievales, e incluso en obras de la Santa Inquisición, como el Malleus Maleficarum. En este contexto, los 3 golpes siempre están relacionados con demonios, ver, cosas en tu casa que pueden atraer a los demonios, siendo el número 3 la típica burla de las entidades demoníacas a la Santísima Trinidad. Dentro del ámbito paranormal, este tipo de fenómenos se producen con mayor frecuencia en espacios de transición dentro de la casa, como puertas, ventanas, pasillos, escaleras, y rara vez dentro de una habitación en particular. En todo caso, los golpes son una manifestación. Y así como algunos espíritus pueden aparecer en espejos, en sueños, o bien generando una atmósfera densa alrededor de la persona que les interesa, y hasta a través de olores, ver, entidades que se manifiestan a través del aroma, algunos sencillamente hacen ruido para anunciarse dentro del ámbito paranormal, este tipo de fenómenos se producen con mayor frecuencia en espacios de transición dentro de la casa, como puertas, ventanas, pasillos, escaleras, y rara vez dentro de una habitación en particular. En todo caso, los golpes son una manifestación. Y así como algunos espíritus pueden aparecer en espejos, en sueños, o bien generando una atmósfera densa alrededor de la persona que les interesa, y hasta a través de olores, estos golpes son conocidos como raps, y emergieron como forma de contactarse con los espíritus a partir del auge del espiritismo durante el siglo XIX. Según esta visión, los espíritus de los muertos no solo son capaces de comunicarse con los vivos a través de distintos objetos, olores y sonidos, sino que además están ansiosos por entablar esa comunicación. No obstante, este fenómeno dista considerablemente de los 3 golpes en la puerta o las paredes, los cuales parecen producirse únicamente en horas de la madrugada. Ver, ¿qué ocurre a las 3:33 de la madrugada? En cualquier caso, los golpes paranormales se diferencian de los sonidos ordinarios que pueden producirse sobre la misma superficie. Es decir que si uno intenta replicarlos, por ejemplo, sobre la misma puerta donde los oyó en primer lugar, se oirán distinto. El sonido original es seco, de intensidad media, y se apaga rápidamente. Es realmente infrecuente que una serie de golpes se repita durante un tiempo prolongado.
Cuando los golpes se producen en las paredes, parecen provenir desde su interior, o desde el otro lado de la pared, nunca desde el interior de la habitación donde se encuentra la persona que los oye. Lo mismo ocurre con las puertas y ventanas, ver, señales de que hay un espíritu en tu casa. Ahora bien, ¿cuál es el significado de los golpes en puertas, paredes y ventanas? No hay una respuesta concluyente para todos los casos. A veces los golpes funcionan como una especie de firma, de anuncio, que presagia otros fenómenos menos fáciles de identificar pero igualmente aterradores, como la sensación de que alguien nos toca, ver. Cuando algo invisible te toca, o nos respira en la cara, ver. Cuando algo invisible te respira en la cara. Los golpes, en este caso, constituyen la primera fase del fenómeno poltergeist. En ocasiones los golpes inexplicables tienen un origen menos ominoso de lo que se cree. Pueden ser simplemente parásitos astrales capaces de cargar negativamente un ambiente, ver, espíritus y ambientes cargados, y no mucho más. El fenómeno se desvanece en pocos días, aunque también puede ocurrir lo contrario. Si esas entidades son numerosas pueden llegar a infectar la casa en su totalidad, ver, infección astral, casas tomadas por los espíritus. Dentro de la parapsicología se asume que todo golpe paranormal, es decir, sin causa o explicación aparente, es una señal de que algo está tratando de llamar nuestra atención. Si bien puede ser un fenómeno capaz de producir miedo, en realidad es un gesto de cortesía. Una fuerza es capaz de producir 3 golpes sobre una puerta o una pared, bien podría hacerlo sobre el rostro de la persona. En este sentido, cuando los fenómenos se repiten 3 veces, insisto, en un contexto inexplicable, generalmente se considera de origen sobrenatural. No es mucho más lo que sabemos. Ahora bien, suponiendo que algo está tratando de llamar la atención, ¿cuál es su propósito en última instancia? ¿Qué es lo que quiere comunicar? No es mucho lo que podamos conjeturar al respecto. Lo que sí podemos decir es que este tipo de fenómenos ocurren en un contexto más amplio. Los golpes en sí pueden surgir de la nada, aparentemente, pero la persona que los escuchó seguramente puede dar cuenta que la casa en la que vive, o por tal caso la habitación donde duerme, ha atravesado algunos cambios sustanciales. Una persona que ha sufrido una pérdida reciente probablemente experimente emociones poderosas, en general, recluyéndose en su habitación. En este sentido, la manifestación repentina de eventos paranormales, y su carácter repetitivo, sobre todo, pueden explicarse en ese contexto. ¿Los fantasmas son grabaciones impresas en la realidad? Sacar conclusiones a raíz de una serie de 3 golpes inexplicables sería prematuro, en el mejor de los casos, o directamente irresponsable. No obstante, podemos encontrar otras pistas al analizar las emociones de quien los escucha. ¿Cómo te sentís cuando escuchás estos golpes? Miedo. ¿Te sentís intimidado? Ver, sentir que hay un espíritu en casa. Las reacciones emocionales significativas pueden decir mucho acerca de la intención detrás del fenómeno. No tenemos una concepción clara del origen de esta tradición, pero sí tenemos algunas ideas. No siempre eran 3 golpes limpios los que simbolizaban las representaciones. Según el espectáculo, a menudo, 9 golpes menos potentes podían preceder a los 3. Esto era una referencia a las 9 musas de la antigua Grecia. Otras veces, 12 golpes era el número perfecto, representando la unidad total en el teatro. Los 3 golpes se instituyeron en Francia, pero ¿cuándo? Las teorías sugieren que podemos remontar este ritual a los años que van desde la Edad Media hasta el siglo XVII. Una hipótesis señala una época durante la Edad Media, cuando los comediantes estaban mal vistos por la Iglesia. Los 3 golpes dados antes de cada actuación simbolizaban la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo que permitía a los artistas obtener la aprobación del clero antes de su actuación. Otros descartan la idea anterior y creen que representan los 3 grupos esenciales del teatro: los actores, los espectadores y la historia. Alguna idea relacionada con el teatro sugiere que los 3 golpes son una oda a la actuación y al movimiento de un actor. Estos incluyen sus posiciones en el escenario, de cara al público, del lado del jardín y del lado del patio. Más tarde, en el siglo XVII, Molière utilizó los 3 golpes para anunciar la llegada del rey, la reina y el delfín al auditorio. Una primicia en los Juegos Olímpicos. Tony Stanlett, presidente de París 2024, anunció el pasado domingo en la sala de prensa principal que este ritual será una de las grandes innovaciones de los Juegos Olímpicos de este año. Al combinar deporte y teatro, el comité organizador de los Juegos pretende rendir homenaje a la tradición cultural de Francia. Se trata de una forma de celebrar el patrimonio artístico y teatral de Francia, reconocido en todo el mundo.
La ceremonia pretende crear un vínculo entre los espectadores y los atletas. Además del simbolismo cultural, esta tradición impone una cierta dimensión solemne y ceremonial a cada evento, subrayando la importancia de respetar las actuaciones de los atletas. Todo ello, por supuesto, respetando también la importancia histórica de los Juegos Olímpicos. Fue algo abiertamente satánico porque fue un ataque frontal, directo, de parte de este ángel caído, que es Satanás, al misterio central de nuestra fe, que es la Eucaristía. Esa exaltación de lo erótico y de la ideología de género es, como diría Pablo VI, una grieta, en este caso, de seducciones ideológicas, que este enemigo usa contra la Iglesia de Cristo. El arzobispo Fulton Sheen, entre otros, menciona que lo característico del demonio es tomar lo que es de Dios y querer imitarlo para burlarse de ello. No solo estuvo la burla de la cena, sino también caballos y jinetes apocalípticos, un becerro de oro que pretendía ser representación de Zeus, en el rapto a Europa, etc. Hubo muchos símbolos satánicos porque se trataba de todo un ritual, una liturgia satánica, que se ha venido presentando y celebrando en diferentes ocasiones. Vuelvo a Fulton Sheen, quien decía que lo demoníaco se caracteriza por la desnudez, algo que claramente se vio no solo en la parte blasfema y sacrílega de la Última Cena, por la violencia, con los ritos alusivos a la Revolución Francesa, y por una mentalidad esquizofrénica o la pérdida de la identidad, que se presentó en la ideología de género puesta en escena durante la inauguración Hollywood, y miles de espectadores han señalado en los últimos días a la ceremonia de los Juegos Olímpicos de París como una especie de glorificación a Satán y la masonería. ¿Qué ha ocurrido? El mejor engaño del diablo, y el más poético, es hacernos creer que no existe. Servidor, a fuer de creyente y ávido lector de tebeos y novelas fantásticas, cree que hubo un ángel, Lucifer, que se rebeló contra siendo exiliado por este a los infiernos donde busca la perdición del ser humano y, ¿acaso, espera el perdón divino? Porque el diablo, no lo olvidemos, antes que nada fue el ángel favorito del Señor. Sucedió lo mismo con el Festival de Eurovisión y, como entonces, se ha dicho que la ceremonia mostró la decadencia de Occidente, un ritual satánico en toda regla que complace los intereses woke de la agenda globalista. Alexander Dugin, ideólogo de Vladimir Putin, ha llegado a decir que es el juicio final sobre la civilización occidental moderna y, añadió, Occidente está maldito. Cualquiera que no tome inmediatamente las armas para destruir esta civilización satánica, sin precedentes en su descaro, es cómplice de ella. La propuesta de Thomas Hoddy, director artístico de la ceremonia de apertura de los JJ.O, quería celebrar la diversidad y rendir homenaje a la fiesta y la gastronomía francesas, pero, a juzgar por las reacciones, se pasó de frenada. Especialmente cuando representó el happening llamado festividad, donde varias drag queens formaron una escena en torno a Barbara Bush que para muchos evocaba la última cena de Jesús con sus apóstoles. La performance fue completada con la aparición, semidesnudo y pintado de azul, de Philippe Catherine, un cantante muy popular en Francia, que parecía representar al dios Baco / Dionisio. No fue solo esta performance. Algunos vieron en el conjunto de la ceremonia un mensaje satánico en sintonía con la agenda globalista. Un ejemplo es la cabeza de toro que acaparó muchas miradas porque fue relacionado con el dios Baal o con Moloch, una estatua de bronce con fuego en su interior, a la que según la tradición rabínica, se arrojaba a las víctimas del sacrificio, incluidos niños. Aunque la escultura en cuestión, obra de Paul Jouve, ya estaba en los jardines de Trocadero, frente a la Torre Eiffel, desde 1937, se le dio intencionadamente un lugar destacado en el escenario para representar, según estas tesis, al primer gobernante del infierno. El toro, por cierto, también estuvo presente en la ceremonia de apertura de los Juegos Commonwealth de 2022. Como ahora, la apertura comenzó con un toro brumie que algunos interpretaron como un ritual de veneración a Moloch. No menos significativa fue la aparición de la bandera olímpica sobre los hombros de un jinete que cabalgaba a lomos de un caballo sobre las aguas del Sena. Algunos lo relacionaron con uno de los jinetes del Apocalipsis. En Revelación 6:8 de la Biblia leemos: Y miré, y vi un caballo amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades lo seguía. Y les fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si te gusta mi contenido, pon muchos comentarios y preguntas de este tema o de otros.